en cierta manera nos afectan. A veces peleamos contra enfermedades y son cosas que nosotros nos sentimos debatidos, nos sentimos derribados, nos sentimos que verdaderamente un sentimiento que se genera en esas situaciones es la impotencia, y la impotencia es un sentimiento que te opaca, es un sentimiento de derrota, es un sentimiento que te lleva a no querer seguir adelante y mucho menos buscar a Dios. Porque lo más paradójico de eso es que uno a veces dice, ay, qué pereza esto, y entonces uno empieza a pelear contra Dios. Se deprime uno. Y entonces tú caes en picada y te deprimes porque eso es más fuerte que tú, eso es más poderoso que tú, y te lleva en sí a perder dos cosas. Uno, la visión de Dios. Te lleva a perder la visión de Dios, te lleva a ver un Dios muy pequeño y un Dios todopoderoso. Y segundo lugar, tú comienzas a ver es gigante tus problemas y los comienzas a ver imposibles de enfrentar. Vamos a la Biblia para que entremos en este punto. Vamos a Génesis 17, a partir del versículo 1. Génesis 17, 1. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dígame si a ustedes y a mí se nos apareciera el Dios Todopoderoso a los 99 años. ¿Tú qué dices? No, no es porque tengas 99 años. Ya estoy en la puerta. No, pero una alegría, una seguridad, no diría, Dios mío, que soy. No se le aparece, A todo el mundo dice, te apareció aquí. Es que las cosas le dieron, no la idea. Y entonces, 99 años, literalmente, pues ese hombre ya estaba Al final de su vida. ya está al final. Recuerde que él murió a los cuantos años, murió ahora 150, ¿quién da menos? A los 175 murió. Pero hay algo que es curioso en esto. Él está en un estado donde, sin lugar a duda, ya él se había, como entre comillas, conformado a no tener hijos. ¿Por qué? Porque él empezó a ver un hombre ya de 99 años, es decir, casi muerto, según dice la Biblia por allá en Romanos 4. Segundo, la esterilidad de la mujer, de la esterilidad de su esposa. Y lo tercero, ya se le había perdido la costumbre de la mujer. Marita, ¿cuál es la costumbre de la mujer? Ya no cantaletea ahora. Ya no cantaletea, ya le había perdido la costumbre. Ya no la cantaleteaba. Ya no lo celaba, ya. Este viejo ya aquí lo va a ver. Entonces, cuando uno encuentra que sí, ya, o sea, es uno pelear contra imposibles. ¿Cómo puedo yo modificar el tiempo? ¿Cómo puedo yo modificar de que no se ve un proceso de deterioro en uno? Y resulta que Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, esos imposibles que tú consideras, yo los puedo vencer. Porque yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, el Dios que hace milagros, señales y prodigios. El que está por encima de lo natural. Y puedo hacer de ti un padre de multitudes. Miren lo que dice ahí, dice a continuación. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Y entonces, aquí hay dos condiciones claves que Dios le da a Abraham para que se den en su vida lo imposible. Ve delante de mí, vaya delante de mí, es decir, camine mis caminos, mis sendas, pero también sé perfecto. Y ser perfecto, según lo que hemos estudiado, es aquel que hace y vive conforme a la palabra de Dios. Y entonces, sé perfecto, anda delante de mí, es decir, búsquenme. Tenga en cuenta que yo soy el Dios Todopoderoso y puedo hacer contigo milagros, señales y prodigios. Y lo otro es, hombre, haga conforme a lo que yo le mando. Porque cuando uno estamos en situaciones difíciles, a uno le cuesta hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que uno prefiere antes que a Dios.
Hay muchas cosas que uno prefiere antes que a Dios. Comer, por ejemplo, es una de esas. Antes que uno hacer ayuno, uno prefiere comer antes que... Dormir es otra cosa que uno a veces prefiere antes que buscar a Dios. Ver un partido de fútbol, por ejemplo. Por un ejemplo, casualmente. Pasear. Hay cosas que uno prefiere antes que a Dios. Pero Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Aunque tú tengas 99 años y tu mujer 90, y aunque ella sea estéril, y aunque ella ya haya perdido la costumbre de la mujer, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo le pregunto a usted en esta tarde, en esta noche, ¿cuáles son las circunstancias que usted hoy está viviendo? ¿Cuáles son las situaciones que usted está viviendo hoy que le cuesta creerle a Dios que Él es el Dios Todopoderoso? Porque Berta nos enseñaba eso. Ella, cuando veía estos aviones, ¿cuál Dios Todopoderoso significa? O sea, una de las cosas que siempre yo decía, pero si yo tengo fe, ¿por qué tengo miedo? ¿Y cuánto tiempo vivió? ¿Y cuánto tiempo vivió? No, que eso fue un proceso. Y por les digo, uno a veces tiene situaciones, por ejemplo, las situaciones económicas, las situaciones de salud, los problemas que uno vive, uno a veces pareciera que no tienen solución. Y uno empieza a deprimirse y a caerse en su fe. Y deja de andar delante de Dios. Y segundo, de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a mirar un caso de ese Dios todopoderoso, ese Dios experto en imposibles, ese Dios que fue capaz de oír la voz de un hombre, que anduvo delante de él, hizo siempre su voluntad, y Dios hizo conforme a lo que él le pidió. Vamos a Josué, capítulo 10, a partir del versículo 6. O versículo 1. Josué capítulo 10, versículo 1. Josué 10, capítulo 10, a partir del versículo 1. Y dice entonces así la Biblia: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joab, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayúdenme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra él. Pregunto, ¿contra quién fueron a pelear? No, contra los gabaonitas. ¿Quiénes son los gabaonitas? ¿Quiénes son los gabaonitas? ¿Pero quiénes eran los gabaonitas? Eran los de Gabaón. Me fascina su exégesis. Pero aquí vamos a explicar un poquito más. Los gabaonitas, que eran los de Gabaón, ellos fueron los que engañaron a Josué, ahí en el capítulo 7, que ellos se vistieron de ropas viejas, empacaron pan viejo, endurecido, y fueron donde Josué y le dijeron que sus siervos venían de tierras muy lejanas, que tanto era que cuando ellos cogieron el pan estaba caliente, y que venían desde tan lejos que el pan se había vuelto duro, y que cuando ellos salieron de allá, habían tan lejos que cuando salieron de allá, sus ropas estaban buenas, y miren cómo están ahora. Y entonces Josué es la única parte donde Josué no consulta a Dios, porque el pueblo le dijo: ¿y qué sabemos nosotros si ustedes no nos están engañando, si son aquí cercanos? Y yo digo: no, pero mírenos. Eran hombres fuertes, sí. Y miren la fama como eran. O sea, los gabaonitas eran hombres que fuertes, que eran guerreros, dice ahí. Dice que era una de las ciudades más importantes de allá, de los reyes de los moabitas.
de los arbonitas. Entonces resulta que dice que estos gabonitas se convirtieron. Entonces cuando un día salió José a pelear, se dieron cuenta que los gabonitas eran un pueblo cercano. Y entonces cuando se dieron cuenta, le dice Josué: ustedes nos mintieron, nos engañaron. Y entonces ellos le dijeron: lo que pasa es que tuvimos miedo, y entonces decidimos por miedo hacer la paz con ustedes. Y ellos le hicieron jurar a los de Israel que no lo matarían. Y entonces ellos tuvieron que cumplir la palabra. Pero vuelvo y le repito, fue el único espacio donde Josué no consultó a Dios. Y entonces cuando los otros pueblos, todos estos pueblos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, de Laquis y de Eglón, pelearon contra los gabaonitas, contra aquellos que se habían vuelto siervos de Israel. Porque Josué les dice: ustedes de aquí en adelante, por habernos engañado, si no quieren que los matemos, ustedes van a ser los aguateros nuestros y los siervos. Son los que nos van a recoger el agua y nos van a hacer el trabajo sucio, pues digamos así. Van a ser nuestros siervos. Y ellos dijeron: listo, pero lo importante es que no perezcamos. Y entonces estos gabonitas fue un pueblo que los demás pueblos de ahí alrededor de ellos se sintieron traicionados por ellos. Y entonces quisieron acabarlos. Y entonces mira, a partir del versículo 6, ¿qué pasó? Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a quienes, a tus siervos. Y es que es literal, eran los siervos de Israel. Y entonces sube prontamente para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Yo les hago una pregunta: ¿será que después de que Josué sale es que Dios le habla? ¿O será que antes de salir Dios le habla? Antes de salir. Josué sí consultó aquí. Josué sí oró, fue a la presencia de Dios. Sube. ¿Y el que le dice? Sí, sube, no tengas temor de ellos. Porque la respuesta que le da Dios es como de algo que le consulta: no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque yo los he entregado en tu mano. Y entonces dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gilgal, y Jehová los llenó ¿de qué? De consternación delante de ¿a quiénes? ¿Qué es consternación? Miedo. No, miedo. Los llenó de miedo ¿a quiénes? A todo el pueblo que venía con esos 5 reyes contra Gilgal, contra Gabaón. Y entonces dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Beón Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Yo les pregunto, ¿eso no es un Dios todopoderoso? Ese no es el Dios que pelea por uno. Ese no es el Dios que quita los miedos porque le dice a uno: no temas, porque yo te he entregado a tus enemigos en tus manos. ¿Por qué entonces hay momentos o circunstancias en nuestra vida cristiana que nos mueven el piso? Si el Dios todopoderoso está con nosotros. Pero ¿sabe cuándo empieza usted a tener miedo? Cuando usted no está delante de Dios, no va delante de Dios, ni tampoco está haciendo la voluntad de Dios. Ahí es cuando nos llenamos de miedos y de temores, porque todo aquel que va a la presencia de Dios, Dios siempre le dice: no temas, porque yo te he entregado. Ese aire te está secando la garganta. No, líder, estoy feliz con el aire nuevo. Entonces, pero te está matando. Está matando, la verdad. Entonces, es interesante cosas aquí.
Gabaón, los gabaonitas seguían tratando de seguir haciendo las cosas a su estilo y a su manera. ¿Cómo? Pidiéndole ayuda. ¿Pero a quién? A un gallito que le pudiera enfrentar a esos 5 reyes. ¿Quién es el gallito suyo y mío? Porque ¿sí entiende lo que es un gallito? Que pelea por uno. El que pelea por uno. Cuando uno estaba en la escuela, uno siempre buscaba a alguien que lo defendiera, alguien más grande y más poderoso que uno. La líder me creía, era mi gallito, que yo le escribí al líder, ore para que no tenga miedo. Y entonces Gabaón solicitó la ayuda de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que ese Dios de los israelitas era poderosísimo para destruir a aquellos que se levantaran contra ellos. Y por eso es lindo comenzar aquí a entender algo. Josué, O sea, los gabonitas sabían que los de Israel podían, pero ellos no seguían ese Dios. no, o sea, lo paradójico es que uno es igual. Mucha gente puede oír de lo que Dios hace, pero no le cree. De oídas, Y por eso es el mismo criterio que habla Job, ¿no? De oídas. Y entonces mire lo que dice en versículo, vuelvo otra vez al punto: ve delante de mí y sé perfecto. Versículo 12. Entonces Josué habló a Josué el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de todos sus enemigos. Señores, usted sí le cree a ese Dios que es tan poderoso que es capaz de detener el sol y la luna. Usted sí es capaz de creerle a un Dios que puede detener el sol en un espacio, porque literalmente o científicamente no es el sol el que se detuvo. ¿Qué fue lo que se detuvo? La tierra. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que puede un Dios tan poderoso detener el sol y la luna para que un hombre cumpla la voluntad de Dios? Y entonces aquí ocurren varias cosas. Vamos al versículo 2 y vamos a mirarlo despacio. ¿Qué fue lo que hizo Josué? En medio de la guerra, en medio del ajetreo, en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio del problema, que hizo Josué? Se paró y oró. Normalmente ustedes y yo, ¿qué hacemos en medio del problema, en medio del conflicto, en medio de la dificultad? Lo que menos hacemos es orar. O nos metemos bajo la cama, ¿ok? Nos deprimimos, nos consternamos, pobrecitos de mí, Dios no me quiere, Dios me dejó solo. Y usted empieza a ver a ese Dios todopoderoso que usted dice que tiene, lo empieza a ver reducido a la mínima expresión, y usted empieza a ver a sus enemigos grandes. Y entonces usted se deprime y se deja manejar por sus emociones. Me parece interesantísimo esto, porque cuando uno tiene un Dios tan poderoso en medio del conflicto, uno es ahí donde más tiene que doblar rodillas para que Dios responda. Porque hay veces que hay circunstancias en que ni siquiera han ocurrido y usted ya la da por hecho. Ya usted cierra y dijo: no, mire, lo que pasa es que esto va a pasar, sin ni siquiera haber ocurrido, y ya pasó para usted, y así va a ser según usted. Según esto, 5 reyes eran mucho más que uno, ¿o no? 5 pueblos era más que uno. ¿Y qué fue lo que le pidió Dios a Josué? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Josué? No tengas temor de ellos. Usted es el que va, ¿se acuerdan de Josué 1? Tú vas a ser el que vas a repartir la tierra a este pueblo. Por eso Dios lo que hace cuando uno va delante de Dios y usted está haciendo su voluntad es respaldar. Y es ahí donde Dios muestra todo su poder. Y entonces
vamos a mirar cosas concretas. Primero, dentro de este pasaje, que es interesantísimo. Primero, uno en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de cuando la guerra está arreciando, es cuando yo necesito más rodillas y estar delante de Dios. ¿Cuál fue el punto de sanidad para Berta? En el momento más difícil, cuando ya tenía que estar montada en un avión, ¿qué hizo ella? Oró y lo enfrentó. Decidió creerle. Decidió creer en ese Dios todopoderoso que ya lo había visto actuar en su vida, que ya había tenido la plena seguridad que Dios sí puede, tiene el poder para quitarle a uno todas las pendejadas que uno tiene. Este Josué le creyó a Dios porque lo había visto también actuar, porque ya había estado delante de él y le había dicho: no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Y entonces, ¿qué hizo él? Hombre, una lucha de casi 24 horas. Era eso, o era ahí, o se iba a retrasar mucho más las cosas. Y entonces es interesantísimo que en medio de la guerra, este hombre saque tiempo para estar delante de Dios y decirle: Señor, necesitamos que tú nos ayudes a prolongar la luz del día para poder vencer a nuestros enemigos. Eso es un acto humanamente. Entonces, primero, cuando uno sigue la instrucción de Dios, usted puede pedir hasta lo más difícil, lo más imposible, y Dios se lo da. Porque cuando tú estás obedeciendo, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, siempre vas a encontrar ese respaldo de Dios. En todo. En todo. Y por eso Josué fue capaz de decirle: Señor, primero oró y le dijo: Señor, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. ¿Y quién le pidió a Dios? Señor, detén el sol en Gabaón y la luna en Ajalón, y ayúdanos ¿a qué? A vencer a estos enemigos. ¿Y qué hizo Dios? Lo detuvo. Mire, a continuación del versículo 13. El sol se detuvo. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién es el que pelea por ti? Dios. Y entonces, porque a veces hay circunstancias que dudamos, que nos hacen desfallecer, que nos hacen comernos hasta las uñas, ¿sí? Que nos estresamos, que terminamos derrotados, deprimidos, afanados, turbados, porque creemos que Dios no va a ser capaz. Y entonces, vuelvo al principio en Génesis 17. ¿Cómo es que uno puede ver al Dios Todopoderoso? Cuando uno anda delante de Él y es perfecto. Josué fue un hombre que anduvo delante de Dios. Todo lo que él hizo, lo hizo delante de Dios. Y en segundo lugar, fue un hombre perfecto, porque no se apartó de la voluntad de Dios ni izquierda ni derecha. Por eso Dios lo respaldó. Y usted puede hacer lo mismo que dice la propaganda de Dobles. Si eso funcionó para Josué, imagínense cómo puede funcionar para usted. Pero ¿cuál es nuestro problema? En que la visión de Dios no es la del Dios todopoderoso. Porque nos falta andar más delante de Él. Mire, yo creo que antier o ayer
Entonces, pues yo vengo haciendo los 3 tiempos de oración y búsqueda de Dios. Y entonces, una de las cosas que es, yo creo que sin eso yo sería perfecto. Sin ese defectico yo sería perfecto. O sea, ¿para qué nos podemos hacer? La irritabilidad a veces, yo me he volado. Y entonces, y en estos días, me volé. Y entonces yo le decía, pero Señor, no viene a orar todos los días, mañana, tarde y noche, ¿qué pasa? Y yo sentía que el Señor se reía y me dice que apenas llevas 10 días y ya quieres, pues que. Eso es de permanecer, por eso que dice ahí, permanezca delante de mí. Y ahí es donde se mudan las cosas. Y haga mi voluntad. Y le aseguro que esto se volverá un estilo de vida para usted. Pero no quiere algo como así, mágico, algo que chasquee usted el dedo y ya, nuevo. Y ya que ustedes, hola, pura paz. Peace and love. Esto es de permanecer en la búsqueda de Dios y en la vida de obediencia que Dios tiene. Por eso me parece que hay cosas que están allí en la Biblia, pero todavía nosotros no nos ha amanecido. No nos ha amanecido. Un hombre ser capaz, porque es que a mí me parece maravilloso lo que dice ahí en el 14. Dios oyó la voz, Dios atendió la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por Israel y porque este hombre andaba delante de Dios y era perfecto. Por eso, ¿qué nos impide a nosotros andar delante de Dios y ser perfectos? Para ver milagros, señales y prodigios. De creerte que lo más imposible puede ser posible para ti. Para Bertie era imposible montarse en un avión y no padecer pan. Pero ya hoy, si es posible, Tierra Santa ya es hoy que ¿Cuál es tu dificultad hoy? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es tu guerra hoy? ¿Cuál es tu demonio hoy? ¿Cuál es esa situación que estás pensando que es imposible para ti? ¿Acaso no es imposible que un día dure 24 horas la luz del sol? Sí, en verano, en Estados Unidos, ¿cuánto dura el sol? En Alaska dura 6 horas. En Alaska en días de verano dura 6 horas. Pero normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos en verano dura 16. Pero, por ejemplo, digamos, cuando es verano más largo, 6 meses donde no se oculta el sol. Hay una zona de Rusia muy alta donde el sol son 6 meses de sol. Pero en un lugar de estos que es zona casi que tórrida, son 12 horas de luz y 12 horas de. Y a veces amanece un poquito más temprano, pero nunca dura casi 24 horas. Aquí parece que dura nada porque el sol está fuerte. Aquí pareciera que durara. Pero yo solo les quiero decir algo. Pero, ¿qué es lo que hace que Dios oiga nuestras peticiones? Cuando ustedes y yo insistimos, esas dos cosas hacen que los cielos se abran para que se derramen sobre ti milagros, señales. ¿Queda claro? Se lo repito. Permanecer. Por eso permanezca. A veces nos es complicado permanecer 3 días seguidos, 3 tiempos. ¿Para qué tanta arrolladera? ¿Para qué tanta ida? ¿Qué queremos? ¿Para qué tanta búsqueda? ¿Qué queremos? ¿Para qué? Y es que uno es así o no, porque el corazón de uno es engañoso. Pero eso sí, quieres milagros a toda hora y a todo tiempo. Uno a veces quiere un Dios estilo Aladino.
Es el que frota usted la lamparita y ¿qué quieres, amo? ¿Qué quieres? Necesito que me hagas esto y esto. No me dé ideas. ¿Cómo? No me dé ideas. No, pues que Dios no es un Dios bipolar. Tiene poder. Señora, Tiene poder más grande que la dicha, solo que nosotros somos los que no lo frotamos en la barriguita 3 veces. Aladino solo da 3 deseos. Exactamente, él nos da todo. entonces, familia, yo quiero invitarles a que terminemos en este versículo 15, en este versículo 14, perdón. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Y yo quiero confirmarles algo. ¿Quién es el que pelea por ti? Según la Biblia. ¿Dónde está eso? En toda la Biblia. Pero hay un pasaje que Jesús le recuerda a uno y le dice a uno, Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. 20. No, Mateo capítulo 10. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ese Dios todopoderoso está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso, pídeme lo que quieras y te será hecho. Así dice el Señor. Y te daré por herencia las naciones. Daré naciones por ti. Cada promesa que tenemos. Daré hombres por ti. Y por eso yo quiero terminar y concluir con la promesa de hoy. ¿Cuál fue la promesa de hoy? La promesa de hoy. Promesa de hoy. Toda riqueza. Proverbios 22:10. La bendición de Dios es la única riqueza. 10:22. 10:22. Proverbios 10:22. ¿Qué dice? La bendición de Dios. Dice literalmente que no hay por qué preocuparse. Porque esa bendición no es la que te va a dejar problemas, sino que te va a producir es paz, porque va a ser conforme al deseo todo poderoso. Yo soy el Shaddai.